Bienvenidos a este recorrido por la palabra de Dios, versículo a versículo. Soy el pastor Juan Carlos Segovia y juntos vamos a sumergirnos en las Sagradas Escrituras. Prepárate, Biblia en mano, corazón dispuesto y mente abierta porque comenzamos este viaje. La Biblia, versículo a versículo. Vimos la clase pasada que contemplaba el capítulo 21 y 22, que el Señor habla sobre las leyes del trato justo hacia los siervos, que era algo que no se hacía en el resto del mundo. Los siervos y los esclavos eran como un objeto y tú podías hacer con ellos lo que quisieras. Dios, aprovechando la situación, dice, vale, la esclavitud existe, no la apruebo, pero existe. Lo que quiero es que seáis justos en esa relación, amo y siervo. También hablamos de la restitución ante robos y daños, la compensación y la justicia, también de cuidar al extranjero y al huérfano, mostrando que para Dios todas las personas son importantes y dignas de su misericordia, y también la integridad económica respecto al ofrendar. Dios siempre ha mostrado su deseo de que lo hagamos porque es la muestra de que realmente Dios gobierna nuestro corazón. Cuando nosotros usamos los bienes que Él nos ha dado en otros menesteres, pero nunca en darle, rompemos la ley que dice, honra al Señor con tus bienes. Y yo honro al Señor con mis servicios, sí, y eso está muy bien. Yo honro al Señor con mi oración, y eso está muy bien. Pero hay un tercer punto que dice la Biblia, también honralo con tus bienes, porque le está diciendo, todo es de Dios, Él me ha provisto y yo le devuelvo para que Él gestione el 10% de lo que tengo. Y entre otras cosas, eso ayuda a que la fe aumente, porque tú ahora te quedas con el 90% y Dios con ese 90% va a ser más que tú con el 100%. Así que es importante este principio. Muy bien, en este capítulo 12 vamos a ver la prohibición contra la mentira y el favoritismo en los juicios. Esto va a ser un poco más legal. El otro era más doméstico, qué pasaba en las circunstancias entre vecinos, entre personas. Pero aquí vamos a ver qué ocurre, y parece que está escribiendo a los jueces de aquella época, sobre la mentira en un juicio, o tener favoritismo porque es pobre o porque es rico, la reafirmación del día de reposo y el año sabático, vamos a ver eso que es muy interesante, también la promesa de la protección y la victoria si obedecen. Las bendiciones y las promesas de Dios son sí, amén, pero son condicionales. Si obedecemos, Dios nos lo dará. Si desobedecemos, por amor a nosotros, no nos dará lo que tiene preparado para que aprendamos a obedecer, como un padre con un hijo. Y la enseñanza clave, bueno, también hablamos del pacto que sellan Dios y Moisés y todo el pueblo. Va a ser muy interesante. Y la conclusión de toda esta clase que vamos a dar es, Dios espera obediencia completa. Bueno, si yo obedezco en esto, sí, pero Dios quiere que hagas todo lo que Él te pide. La comunión con Él se basa en pacto, compromiso y fidelidad, y no solamente en afecto por Él. Es que yo lo amo y con eso es suficiente. Bueno, yo amo a mi esposa, pero tengo que corresponder con unas obligaciones hacia ella, porque si no rompería el pacto que un día hicimos hace ya 41 años. Muy bien, pues vamos a entrar en el capítulo 23, y como dije, es la última clase de la ley, pero vamos a sacarle partido a todo esto. Empezamos en el versículo 1. No levantarás falso rumor, ni te pondrás de acuerdo con el impío para ser testigo falso. Falso rumor, lanzar al aire una mentira sobre alguien, un rumor falso. Alguien dijo, recuerdo una historia que decía de un muchacho que estaba arrepentido porque había lanzado falsos rumores sobre mucha gente en su vida. Y se lo dijo al padre y le decía, ¿qué puedo hacer para restituir el daño que he hecho? Así que le dice al hijo, ven, coge la almohada de plumas que tienen en el cuarto. Coge, y un cuchillo. Así que coge la almohada, coge un cuchillo, se pone en el tejado y dice, ahora rompe la almohada. Papá, rompe la almohada. Y las plumas empezaron a volar y el viento se las llevaba. Cuando ya pasó un rato dijo, ahora ve y coge pluma a pluma hasta compensar todo lo que había en la almohada. Papá, eso es imposible.
pues también es imposible parar el rumor que tú has lanzado al aire. Eso se pierde y eso ya no hay forma de recuperarlo. Deja ahora de lanzar plumas al aire y cierra y cose la almohada. O sea, podemos dejar de hacerlo, pero si hemos lanzado, eso es imparable, porque así es la condición humana. Y cuando habla de falso rumor, no habla solamente de decir, habla de escuchar y de repetir lo que otro ha dicho. O de no negar, porque tú puedes saber que eso no es falso y callarte para no complicarte la vida. Eso es ser cómplice de un falso rumor. Así que cuidado, porque sin querer podemos estar siendo parte del problema y no de la solución. Y con el impío también, para ser testigo falso. Eso es horrible y Dios condena enérgicamente que seamos falsos testigos. Acordaos de Jesús. ¿Cuántos falsos testigos había en su juicio? Un juicio ilegal, por cierto. Y los fariseos y los sacerdotes fomentaron los falsos testigos que daban falsos testimonios, que se contradecían unos con otros. Hasta en eso eran torpes, ¿no? ¿Por qué? Porque no se ponían de acuerdo. Y al final fue el mismo Cristo el que se entregó diciendo, ¿eres tú el Mesías? Tú lo has dicho. Ya no tenemos necesidad de testigos, ya no tenemos necesidad de juicio, no hay que ir a ningún lado, es reo de muerte porque se ha hecho igual a Dios. No seguirás a la mayoría para hacer mal, ni testificarás sobre contienda alguna, inclinándote a la mayoría para pervertir la justicia, o sea, dejarte arrastrar. No hay peor cosa que una muchedumbre de personas y la gente se va uniendo y se deja llevar, pero realmente no es tu causa. Pero te estás como Vicente, que va donde va la gente, ¿verdad? Pues eso es lo que dice el Señor. No, lo que está mal, y porque lo diga mucha gente, no va a ser bueno. ¿Qué es lo que ocurre hoy día? Hoy día hay montones de pensamientos sobre la identidad de las personas, sobre la forma de relación, sobre muchos tipos de actividades ilícitas bíblicamente, pero como la sociedad la permite, ya es normal. Perdona, no es normal, es común. Normal es la palabra. La Biblia es norma. Y por lo tanto, lo que es norma es normal. Lo que es frecuente es común. Y confundimos las dos cosas. Así que lo común no siempre es bueno ni agrada a Dios. Y tampoco, y esto es algo importante, tampoco favorecerás al pobre en su pleito. Porque, pobrecito, es que no tiene nada. Pero si lo ha hecho mal, lo ha hecho mal. El juicio es eso, justicia. La pobreza no convierte a nadie en justo. Así que eso tenemos que tenerlo en cuenta. La pobreza no convierte a nadie en justo. La justicia tiene que determinar las acciones. Y si un pobre ha matado a alguien, pues lo ha matado. Pero porque este sea un indigente, ya la justicia no va a caer sobre él, tiene que caer sobre como si fuera el hombre más rico de la tierra. La justicia es la justicia. Y así actúa Dios. Aunque Él tiene en cuenta los condicionantes. Si encuentras al buey o al asno de tu enemigo extraviado, y hermano, esto apuntadlo en vuestra Biblia porque es una evidencia enorme de la ley que dijo el Señor de ama a tu enemigo. Está en el Antiguo Testamento y parece que eso es cosa de Cristo y del Nuevo. Si encuentras al buey o al asno de tu enemigo extraviado, ciertamente lo harás regresar a él. Uy, este es de mi vecino que lo odio. Coge y llévaselo. Ama a tu enemigo, haz bien al que te hace mal. Si te ha hecho mal, tú ahora le devuelves con bien. Cuando veas al asno del que te aborreces yaciendo bajo su carga, se ha caído, pero está con una carga tan pesada que no puede levantarse. Te abstendrás de ayudarlo, de cierto lo ayudarás. La justicia, de nuevo, no se suspende por enemistad. Hay que ser justo y hay que amar al enemigo haciendo bien al que te hace mal, porque ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. Es la única posibilidad de que haya reconciliación, por lo menos respeto. Estamos en el versículo 5. El 6 dice, por eso digo el 4 y el 5, enmarcarlo bien, subrayarlo bien, porque es una muestra de que el Antiguo Testamento
muestra el corazón del mismo Dios. Dios no ha cambiado, es el mismo ayer, hoy y siempre. Y se ven esas haces de luz en medio de los libros históricos, como es Éxodo. No perviertas el derecho de tu gente pobre en tu causa. Es decir, igual que antes, por ser pobre, no le favorezca, aquí dice al contrario, por ser pobre, no lo perjudiques. La justicia debe ser justa. No niegue la justicia de alguien porque no tiene dinero. Te alejarás de acusaciones falsas y no matarás al inocente ni al justo, porque yo no justificaré al culpable, dice el Señor. ¿Qué significa esto? Que la justicia humana está bajo la supervisión divina. Que Dios sí mira los juicios, sí mira a los jueces, a los pastores, a los padres. Por eso dice el Señor, a los padres no exasperéis a vuestros hijos, porque los padres pueden tratar injustamente a sus hijos, teniendo la autoridad sobre ellos. También dice, hijos, someted a vuestros padres, ¿verdad? Pero es importante que la autoridad no abuse de ella para ser injusto. Hay que ser justo, imparcial y misericordioso. No aceptarás presente, esto se llama soborno. No aceptarás presente porque el presente ciega al de vista clara y pervierte las palabras de los justos. Podemos usar un regalo para ablandar el corazón de la persona que tiene que tomar una decisión, lo cual hace que se ciegue ante el regalo. ¿Por qué? Porque se ve en el compromiso de bajar el nivel de justicia porque me han hecho un regalo. ¿Qué hago? Es que no es un regalo, es que me has regalado una casa. Pasarle la mano. Bueno. Pasarle la mano. No. La justicia es la justicia. Y si esa persona se molesta o dice, es que yo te di, mira, esto no es un toma y daca, esto es un juicio. Y aquí hay que determinar lo que es correcto. Eso en la iglesia también es complicado, porque personas que te han hecho mucho bien, pero en un momento dado se equivocan y tú tienes que ser justo, tienes que ser imparcial. Aunque tengas amistad con esa persona y le debas muchos favores, pero eso es una cosa y lo que estamos viendo ahora es otra. Y probablemente pierdas la amistad de esa persona. Pero yo tengo un refrán, el que se fue nunca fue. Ese es un refrán que he vivido, el que se fue nunca fue. Hay personas que pueden estar contigo, pero al final se enfadan por algo insignificante. Nunca fue verdaderamente un amigo ni estaba ahí. Muy bien, el 9 dice, no oprimas al extranjero, pues vosotros mismos conocéis la vida del extranjero, porque fuisteis extranjero en tierra de Egipto. O sea, que Dios protege a todos. Por eso me encanta el versículo que dice, me presenté a un pueblo que no me buscaba. Digo, menos mal, Señor, somos nosotros, los gentiles. Gracias, Señor. Es verdad que tampoco Israel lo buscaba. Se presentó a Abraham y de Abraham salió una gran nación. Pero después estaba Israel como pueblo elegido y el resto de la humanidad perdida, divagando en su mente. Pero él se presentó a un pueblo que no le estaba buscando. ¿Por qué? Porque Dios ama a todos, sea de la nacionalidad que sean, de la etnia que sean, a los gitanos y a los payos, gloria a Dios. 6 años sembrará, y aquí viene algo interesante, hermano. Fijaros, la sabiduría de Dios, cómo Dios sabe lo que ha creado y lo que necesita para que se mantenga bien. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha habitual. Pero el 7º año la dejarás descansar sin cultivar, y comerán los necesitados del pueblo, y de lo sobrante de ellos comerá la bestia del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar y con todo. Aquí estamos hablando del barbecho, lo que le llaman en argot agrícola, el barbecho, es decir, ese tiempo donde el campo se tiene que recuperar para que los minerales de nuevo lleguen a él y puedan alimentar a las plantas que están constantemente absorbiendo. Hoy día hay muchos tipos de barbecho. Hay extensiones muy grandes de tierra donde se deja en barbecho solo una parte. Este año esta parte, pero el resto se cultiva. El año que viene esta parte, pero el resto se cultiva. Entonces siempre tienes cultivo. Pero Dios dio un barbecho para probar la fe del pueblo. Y dijo que en el año 6º se triplicaría la cosecha. No viene aquí, viene en otros libros de la Torá.
En el año sexto se triplicará la cosecha para que puedas guardar para el séptimo, que no vas a cultivar. Así que está hablando de la tierra, no de los animales. ¿Por qué? Porque la biología, el ritmo de los animales, de las plantas y de las personas son distintos. Entonces Dios da el descanso a cada uno en función de su necesidad. El campo necesita cada 7 años descansar uno. Así que una de las medidas de dejar el año sabático es que los pobres tengan acceso a esos cultivos. Claro, no van a crecer con la misma fuerza ni la misma cantidad que cuando tú las has abonado y cuando lo has regado, sino que van a estar abandonados. Entonces los pobres y los más débiles de la sociedad tendrán derecho a coger lo que haya. Y es una forma también de alimento. Pero el pueblo tendrá en el sexto año el triple de cosecha, porque Dios así lo tiene preparado. Así que no era una medida injusta, sino una medida de fe. Es que los animales también disfrutaban, aunque ellos no descansaban, también disfrutaban de ese semi-retiro. Porque no tenían que tirar del arado, no tenían que hacer ese esfuerzo para mantener la tierra. Tenían otro tipo de actividades y, bueno, no es que el hebreo estuviera un año sin trabajar. El tema de los animales, tenían que llevarlo a pastar, tenían que la leche, la carne, todo eso seguían trabajando con ellos. Pero era el campo en el que se mantenía ese año de descanso. Y dice el 12, y aquí viene ya no con respecto al campo, sino con respecto a las personas y a los animales. 6 días harás trabajo y en el séptimo día reposarás. O dicho en hebreo, Sabat. Para que descanse tu buey y tu asno, y cobre aliento el hijo de tu sierva y el extranjero, es decir, los que están haciendo el trabajo para ti, porque evidentemente los que le daban de comer al ganado, los que estaban cuidando no eran los amos, eran los siervos. Así que Dios diseñó un día para que descansara toda nuestra familia, nuestros siervos, los animales, era un día de reposo. Por eso en Génesis aparece: en 6 días hizo Dios todas las cosas y al séptimo reposó, descansó. Era para enseñarnos el modelo de vida. Él había diseñado toda una cosmovisión material con ese ritmo. 6 días, descanso. 6 años, séptimo, descanso. Y así no se desgastaban. ¿Qué está haciendo el diablo en la sociedad? ¿Qué es Nueva York? La ciudad que nunca duerme. En el tema del sueño, igual, 3 partes tiene el día. 8 horas de trabajo, 8 horas de vida personal y 8 horas de sueño. Pero cuando tú rompes ese esquema, las personas están desestructuradas mentalmente, están agotadas, no pueden seguir adelante y la sociedad está rota, las familias están rotas y el diablo sabe que con la familia rota puede manejar mucho mejor los hilos, porque cuando la gente está separada son más maleables. La familia es la fortaleza que Dios ha establecido para protegerse de los ataques de fuera. Por eso es muy importante que conservemos nuestra familia y dejemos que el Espíritu Santo y Jesucristo gobiernen nuestra casa. Guardaos en todo lo que os he dicho. No invocaréis ni se oirán en tu boca el nombre de dioses extraños. Prohibición absoluta. Porque sabe el peligro que eso entraña para nuestra vida. ¿Sabéis lo que quería evitar el Señor? Y esta palabra poder apuntarla. Sincretismo. ¿Qué es sincretismo? Es esa doctrina que unifica la verdad con la mentira. ¿Qué es lo que ha hecho la Iglesia Católica a lo largo de los milenios? Sincretismo. La doctrina de la Biblia la mezcla con las doctrinas de los países que conquistas. ¿Para qué? Para no romper, para tenerlo agarrado. Lo recibimos. Por eso hay una mezcla muchas veces de cristianismo y espiritismo en muchos países. El mismo Halloween es una mezcla de religión y de espiritualismo. Se mezclaba el Sambalat, que era la fiesta original, con el Día de los Santos, que era la fiesta católica. Se hizo un híbrido ahí. Al final acabó derivando en lo que hoy es Halloween, el Día de Todos
los santos. Ya dimos un estudio muy interesante de eso. 3 peregrinaciones. Si sabéis, las fiestas judías son muchas y nosotros no nos vamos a meter ahí en eso. Pero hay 3 fiestas que son vitales, hay más. Hay 5 importantes y después hay otras que se han ido añadiendo, pero 5 que están en la Torá. Pero aquí solamente mencionan 3 fiestas. ¿Por qué? Porque son fiestas de peregrinación. Son fiestas en las que la gente tenía que salir de sus casas y ciudades e ir a Jerusalén o donde estuviera el templo. Por eso estas 3 fiestas que vamos a mencionar son las fiestas de peregrinación, son fiestas especiales. 3 peregrinajes al año celebraréis para mí. Observarás la celebración de los ácimos. Ácimo es sin levadura. Y es la fiesta de los panes sin levadura, que está unida a la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua ya sabéis que empezaba el día 10 del mes de Nisan, o mes de Abib. Estoy recordando las clases anteriores. Nisan era un nombre babilónico, que cuando fueron deportados cambiaron. El nombre original del mes primero del año es el mes de Abib. Aunque, para no liarlo más, lo digo de pasada, para los judíos hay un calendario legal y un calendario religioso. El religioso empieza en otoño, pero el legal empieza en primavera, marzo, abril, que es el de Abib, ¿vale? Y ahí empieza el día 10, se coge el cordero, acordaros, 4 días se tenía en vigilancia y al día 14 se sacrificaba. Y con la sangre se untaban las puertas, ¿vale? Y eso representaba la vida de Cristo. Cristo entra en el día 10 en Jerusalén, 4 días entra y sale al templo y empieza a enseñar, y al día 14 del mes de Nisan lo apresan y lo matan. O sea, era toda una representación varios miles de años antes, o 1500 años antes de que Jesús viniera. Entonces esa era la Pascua. ¿Pero qué pasaba después? La fiesta de los panes sin levadura. ¿Qué era? No se podía comer nada que tuviera levadura, porque la levadura representa el pecado. La cuestión es esta. Si yo he sido limpiado y liberado de la esclavitud por la sangre de Cristo, la Pascua, ahora mi vida, representada por el 7, que es la plenitud, tengo que vivir sin levadura, sin pecado. ¿Entendéis? Ese es el sentido de la fiesta de la Pascua y de la fiesta de los panes sin levadura, por lo que están unidos. Porque al final son 2 fiestas, pero es un mismo principio. Cristo muere en mi lugar, la ley de la sustitución, y yo ahora tengo que mantener el sacrificio de Cristo. Por eso dice, 7 días comerás panes sin levadura, como te ordené, en el tiempo señalado, en el mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, por la sangre del Cordero, pero nosotros hemos salido de nuestro Egipto por la sangre de Cristo. Gloria a Dios. No os presentéis ante mí vacíos. Todo fiesta de peregrinaje tenía que llevar una ofrenda. ¿Sabéis que había un diezmo especial para que la gente guardara para ir a la fiesta, las 3 fiestas de peregrinaje? Para la otra no hacía falta porque tú en tu casa hacías la fiesta. Ahora veremos cuáles son. Pero para las 3 tenías que salir, llevar la ofrenda, presentarla en el tabernáculo o en el templo y después comérsela con la familia. Iba toda la familia. ¿Salen siempre? Donde estaba el templo. Donde estaba el altar del sacrificio, allí se comía. Entonces, cuando era, ya sabéis, un sacrificio de ofrenda de pan, no holocausto, que el holocausto era quemarlo entero, señal de consagración de mi casa y mía, pero el sacrificio o la ofrenda de pan era asamos el animal, una parte, la espalda se la lleva el levita o el sacerdote, el resto me la como yo con mi familia o algún pobre que haya, se une a nosotros, que es una fiesta preciosa, ¿eh? Y la grosura, es decir, la grasa, los órganos internos se quemaban en el fuego y eran para Dios. O sea, que la ofrenda de paz era una reconciliación entre nosotros y Dios. Y compartíamos una comida juntos. Por eso la fiesta de los panes sin levadura y de la Pascua es una fiesta maravillosa para el pueblo judío. Por eso dice el Señor, no os presentéis ante mi vacío, os dije que diezmarais, que reservarais el diezmo para poder hacer esta fiesta, que es en primavera, que es cuando se siembra.
Después, la segunda fiesta de peregrinación, dice, también observará la solemnidad de la siega, o fiesta de Pentecostés. ¿Por qué? Porque es 50 días después, ¿vale? Y que coincide con la ley. O sea, el Cordero muere, el pueblo sale de Egipto, ¿y qué fiesta se celebra cuando salen de Egipto? La Pascua. Y 50 días después se encuentran en el Sinaí y Dios les da la ley. Es lo mismo que esto. 50 días después se celebra la fiesta de la siega, porque es cuando se recogen los frutos, en verano, ¿verdad? Los primeros frutos se recogen. Y dice, ofrendaréis de aquello que se ha sembrado en el campo. En la primera, en la Pascua, se entregaban animales. En esta de la siega se entregaba normalmente grano. Y en la tercera, que es la de la cosecha, se entregaban los frutos de los árboles. ¿Vale? Eran 3 tipos de fiestas. Y esta tercera es la fiesta de los tabernáculos, que tiene que ver con la transfiguración. Cuando dice Pedro, Maestro, buena cosa es que estemos aquí, Moisés, Elías y tú. ¿Por qué no hacemos una enramada, una tienda, un tabernáculo? Y el Señor le dijo, basta, que estás muerto de miedo, no sabes lo que estás diciendo. Pero era esa fiesta, o sea que eso sería en otoño, ¿vale? Al final del año, cuando ya se haya cosechado el producto de tus labores del campo. 3 veces al año todos tus varones comparecerán ante la presencia del Señor. Había otras dos fiestas, por si queréis apuntarlo. La fiesta de las trompetas, que era cuando empezaba el año rigurosamente religioso, en otoño. Y la fiesta de la expiación, total 5. Era una fiesta de ayuno, donde el pueblo se consagraba a Dios, hacía duelo, y hay otras fiestas que han ido surgiendo a lo largo de la historia del pueblo de Israel. Pero son 5 las que vienen en la Torá y 3 peregrinación. La fiesta de la Pascua y la de los panes sin levadura, la de la siega o los Pentecostés y la del tabernáculo al final en otoño. Sé que es un poco lioso y que esto lo vamos a olvidar, pero es para que cuando leamos el Evangelio entendamos dónde estamos. Ah, mira, esto es lo que en Éxodo Dios dijo de los tabernáculos. Y el pueblo celebra que estuvo 40 años en tiendas. Y por eso ponen tiendas, se van al campo o cogen los áticos de las casas y hacen unas tiendas y ahí duermen. Imitando a... Todo es recordando la historia del pueblo de Israel. Por eso, 4000 años después, siguen con las leyes, siguen con sus normas, siguen con sus fiestas, porque no olvidan. Es lo que le da identidad. Y es lo que está ocurriendo al contrario con la Iglesia. La Iglesia está perdiendo identidad porque se está impregnando del mundo. Y dice el Señor, estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Debemos de abrirnos a los demás, pero no contaminarnos con todo lo que el mundo nos ofrece. Por eso hay que ser celoso de las cosas de Dios y consagrarnos. Dice también el 18, no degollarás ni derramarás la sangre de mi sacrificio sobre cosas leudadas, con levadura, ni la grosura de mi solemnidad quedará hasta mañana. Es decir, cuando presentes el animal y nos lo comamos todo, no dejes la grosura y ya mañana lo quemo. No, todo hoy. ¿Por qué? Porque es como decir, come el levita o sacerdote, comes tú, pero yo no como. Dios no come, pero a mí no me ofreces. Esta grosura, lo que ha sobrado del animal, quémalo porque es para mí. Es la señal de que yo te importo y que cuentas conmigo en tu vida. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Yahvé tu Dios. Lo primero. ¿Por qué? Primero está diciendo, Dios antes que yo. Y segundo, no tengo nada más que esto. Pues se lo doy a Dios, Dios ya me proveerá. Es una cuestión de fe y de prioridad. Dice el Señor, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y aquí viene algo interesante. No cocerás al cabrito en la leche de su madre. Es que esta era una práctica de los pueblos egipcios y cananeos, que era como un ritual supersticioso para fomentar la productividad de los campos, la fertilidad de las cosechas y de los bienes. Entonces se hacía este tipo de ritual cociendo al cabrito en la leche. Y dijo, no lo imitéis. Otros dicen que tiene que ver porque es una contradicción matar a alguien en lo que da vida, que es la leche materna. Y es como una incongruencia. Total, que seguramente es una mezcla de cosas. Pero Dios
está diciendo, no imitéis, no solamente no adoréis a otros dioses, sino, como dirá después, no practiquéis sus prácticas, no hagáis lo que ellos hacen, no los imitéis, ni adaptándolo. Dice el Señor que no considera que la gente haga un ídolo de Él. Bueno, ¿es de Dios? No, es que Dios no quiere que hagamos una imagen de Él. Pero es que lo hacen otros pueblos con otros dioses, por eso Dios no quiere que se haga una imagen de Él, porque eso nos va a contaminar y va a hacer que al final acabemos absorbiendo las ideas de otros. He aquí yo envío ángel delante de ti para que te guarde en el camino. ¿Quién es el ángel de Yahvé? Cristo. Cristo va delante de nosotros, dice la palabra en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo. Él te introducirá en el lugar que te he preparado. O sea, dos cosas hace Cristo. Primero, te guarda en el camino, yendo delante de ti, te protege. Cristo nos protege. Y segundo, nos introduce en el lugar que nos ha preparado, es decir, nos da dirección. Dos cosas importantes. Nos protege, nos cuida, pero también nos dirige para llegar a la meta. Si no fuera por la protección de Cristo a través de su Santo Espíritu, ninguno llegaría a la meta. Todos nos desviaríamos a la derecha o a la izquierda. Por eso es tan importante obedecer a Dios. Es la única forma en que tenemos la garantía de hacer las cosas bien y no dando tumbo. De hecho, nuestra vida, que ya nos conocemos todos, ha sido una vida de tumbo y tumbo y tumbo y tumbo, porque nos hemos guiado por nuestro propio instinto. Y hasta aquí hemos llegado, hechos polvo y en proceso de restauración. Y ahora empezamos a escuchar a Dios y por una vez dejamos de darnos golpes a derecha e izquierda. Y todo va suave, porque el Señor nos está dirigiendo. Guárdate en su presencia y obedece su voz, para todo lo que hemos dicho. No te rebeles en su contra, pues no cargará con vuestra transgresión, porque mi nombre está en sus entrañas. ¿En la de quién? En la del ángel. El nombre de Dios, el nombre, siempre que aparezca nombre en la Biblia, se refiere a su identidad, a su persona. El nombre y la persona son uno. Por eso dice Apocalipsis que nos dará un nombre y que pondrá su nombre en nosotros. Es decir, que tendremos la identidad de la naturaleza suya. No divina, pero sí santa, sí justa, sí amorosa. Mi nombre está en sus entrañas. Es como diciendo, el Padre está en mí y yo en él. ¿No? Eso lo dice en Juan 14:10. Yo estoy en mi Padre y mi Padre está en mí. Y aquí eso está dicho ya. Mi nombre está en las entrañas del ángel de Yahvé. Como diciendo, soy yo, soy Dios, el mismo que os está protegiendo y dirigiendo. Si escucha atentamente su voz, y haces todo lo que te hablo, condición, imprescindible. ¿Qué es lo que quiere un padre de un hijo? Que lo obedezca, no le pide nada más. Hijo, haz lo que yo te pida, haz las cosas bien, cuando yo te diga algo, hazlo, ya está. Puede costar, pero es lo único que se le pide a un hijo. Pues él dice, si escucha atentamente su voz y haces todo lo que te hablo, tendré enemistad con tus enemigos y tendré aversión hacia tus adversarios. Es decir, que serán mis enemigos, tus enemigos serán mis enemigos. Por eso, hermanos, Satanás es nuestro enemigo y es enemigo de Dios. Y no estamos solo en esta batalla espiritual. Sepamos que Dios está de nuestra parte y que aborrece a nuestros enemigos, a los que quieren hacernos daño. Y Él está por protegernos, entre otras cosas, porque no podríamos sobrevivir sin la protección de Cristo. No podríamos. El diablo es mucho más poderoso porque nosotros somos seres espirituales, pero estamos en un cuerpo natural. Él tiene ventaja y además un ser poderoso. Dice el 23, porque mi ángel, o enviado, que significa ángel, irá delante de ti y te traerá al amorreo, al eteo, al fereceo, al canaceo, al ebeo y al jebuseo. Falta un reino, si queréis apuntarlo, el gergeseo. Eran 7 reinos, pero 31 ciudades-estado en Canaán. 31 ciudades-estado, es decir, había ciudades fortificadas con su propio rey. Pero todas esas 31 se dividían en 7 pueblos, aunque el amorreo era siempre la referencia. Cuando la maldad del amorreo llega a su colmo,
porque era el más grande y más poderoso, pero siempre se menciona el primero en la lista de los 7 reinos que había allí. No te postrarás ante sus dioses, ni les rendirás culto, ni harán según sus obras. Y es lo que os decía antes. No te postrarás ante sus dioses, pero tampoco harán las prácticas que ellos hacen. Por eso, cuando el concilio de Jerusalén, que es el primero, que Pablo tiene que comparecer ante los apóstoles, ante la iglesia de Jerusalén, porque los gentiles no cumplían la ley y los judíos cristianos habían acusado a Pablo de desleal, tiene un concilio. Y se le dice, os dispensamos de toda la ley, pero cuidado de fornicación, de ahogado, de sangre. ¿Qué es lo que era eso? Eran las prácticas que se hacían a los dioses extraños. Se ahogaban los animales y después los sacrificaban y la sangre se la comían y se comían el animal. Y la fornicación era la fornicación religiosa. Era una prostitución religiosa. Si tú querías fertilidad para tu mujer o para tu campo o para tus animales, pagabas un dinero, te acostabas con él o con ella, como quisieras, porque eran sacerdotes dispuestos a eso, a cambio de un dinero. Y con ese dinero se mantenía el templo, se mantenían a los prostitutos y prostitutas, pero eran sagrados, eran religiosos. Y eso era muy frecuente en Grecia y Roma. Por eso dice, absteneos de fornicación. Pues dice, ¿por qué meten fornicación? Está el adulterio, está el asesinato, hay muchos pecados. Y estaba hablando de todas esas prácticas que hacían estas sectas, estas religiones. Por eso dice, no solo no te postrarás ante sus dioses, sino que no harás según sus obras. Y en Apocalipsis, en las 7 iglesias, en una de ellas, se le dice que Jesús tiene contra ella que ha dejado que Jezabel contamine al pueblo. Eso es lo que hacía ella con el rey Acab. Y por eso intentó matar a Elías, porque estos eran prácticas de Tiro y Sidón, que eran fenicios. De hecho, Málaga es Fenicia. O sea, los antecedentes de Málaga son esas prácticas que Dios aborrecía. Es interesante todo esto de no imitar las prácticas de otras religiones. Dice, destrozará enteramente sus estelas, o sea, sus figuras, sus monumentos. ¡Ay, vamos a conservarlo! Porque es histórico, es muy bonito. Pero el peligro que corres es que acabes adorando a esos dioses. Y al final un ídolo nada es. Lo que se sacrifica a los ídolos, a los demonios se sacrifica. Luego, no es la talla en sí, sino ¿qué está escondiendo esa talla? ¿Qué demonio se ha manifestado? De forma, ¿en qué apariencia ha aparecido y ha hecho que ese culto se produzca? Y ahí hay mucho que hablar, ¿verdad? Servid a Yahvé vuestro Dios, y Él bendecirá tu pan y tu agua. ¿Por qué? Porque era la provisión, no solamente para beber, sino para sembrar. Y apartaré la enfermedad de en medio de ti. Él interviene en las cosas naturales, hermano. Si nosotros tenemos bendición en nuestras casas, es porque Cristo, que va delante de nosotros, nos protege, nos dirige y nos provee también. No habrá en tu tierra mujer que aborte antes de tiempo, ¿verdad? De a luz y aborte, ni estéril, y haré que el número de tus días sea completado. Era importantísimo tener hijos, porque los hijos eran la seguridad social de los padres. Eran quienes te iban a sostener tu vejez. Por eso había viudas que no tenían nada. Si no tenías hijos que trabajaran para ti, te morías literalmente de hambre y vivías de la compasión de los demás. Por eso era tan importante tener hijos, y ser estéril una maldición. ¿Por qué? Porque no tenía futuro ninguno. Enviaré mi terror delante de ti y trastornaré a todo pueblo donde tú entres. Y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Es interesante esta frase. Enviaré terrores que el pueblo temerá a Israel. Cuando conquistaron Jericó, Josué y el pueblo, dice que la ciudad estaba cerrada. Nadie entraba ni salía porque tenía terror del pueblo de Israel. ¿Quién había dado ese terror? El mismo Dios, que había metido en las mentes el miedo por un pueblo que había vencido en Refidín a los amalecitas, que habían ido por el desierto, que eran innumerables, que estaban preparados, y ellos estaban asustados. Dice que los trastornará, es decir, traerá confusión. Y te daré la cerviz. ¿Qué es la cerviz?
la parte trasera de la cabeza, el cuello. Es decir, que huirán. ¿Qué es lo que ves tú cuando están huyendo? La parte de atrás, no la cara. La cara. Entonces una frase proverbia que dice, te daré la cerviz de todos tus enemigos. Le verás la cerviz, le verás el cuello y la cabeza. Delante de ti enviaré la avispa. ¿Sabes? No está hablando de un insecto. Está hablando que el pueblo de Israel tendrá la presencia de Dios delante de él. Como hemos dicho, yo voy delante de vosotros. Así que la avispa se refiere al poder de Dios. Él mismo, como en Jericó. ¿Qué hicieron en Jericó los israelitas? Obedecer. Cayó los muros para afuera. Cayó solo. Así que Dios le dio la victoria. Es verdad que luego tuvieron que pelear, pero Dios le dio la victoria completa. Y dice, no los echaré de tu presencia en un solo año. Qué curioso. ¿No hubiera sido mejor darle todo, exterminar a todos los cananeos en un año? Y ya está. Pues dice, no. Para que la tierra no quede desolada, ¿quién va a cultivar? Si se queda todo sin cananeo enseguida, ¿quién va a cultivarla? Si todavía no habéis llegado vosotros a todas las ciudades-estado, os voy a dejar que la conquistéis poco a poco, para que podáis ir asentando y que no se descuide el resto, sobre todo porque si los matáis rápido, se multiplicarán las bestias del campo. No habrá quien las controle. De hecho, en Apocalipsis dice, es interesante la asociación, que por las catástrofes y calamidades que ocurran, los animales salvajes se multiplicarán. Dice que matarán o morirá más gente por animales salvajes que por las catástrofes restantes. Poco a poco los iré echando de tu presencia, hasta que fructifique y herede la tierra. Y estableceré tu frontera desde el Mar Rojo. Estas son las fronteras, hermanos, que Dios ha establecido para Israel. Todavía no las tienen. Las tuvieron con Salomón, pero las recuperarán con Cristo, o sea, con nosotros. Estos van a ser nuestro territorio. Mirad, desde el Mar Rojo, en Egipto, al sur, hasta el mar de los filisteos. ¿Cuál es ese? Mediterráneo. Filistea está donde está Gaza ahora. ¿No habéis visto el mapa de Israel en el telediario? Que está abajo a la izquierda y está lindando al mar. El mar de los filisteos es el Mediterráneo. Esa será nuestra frontera oeste. Desde el desierto, o sea, el Sinaí, toda la península del Sinaí que es desértica, hasta el río. ¿Qué río? El Éufrates, que está en la mitad de Asia. O sea, todo ese territorio será el futuro reino de Jesucristo, aunque toda la tierra será suya, pero ese será donde Él establecerá su reino. Ese es el territorio que Dios le dio. Solamente con Salomón se conquistó eso, pero por su pecado ya se perdió todo y ahora está reducido a una franja que no es ni mucho menos lo que Dios prometió darle. Dice, porque entregaré en vuestras manos los moradores de la tierra y tú los expulsarás de tu presencia. Dos cosas, hermano. Entregaré en vuestras manos los moradores, es decir, os haré que sean accesibles a vosotros, pero tú los tendrás que expulsar. Y esto tiene mucho que ver con nuestra vida cristiana. El diablo quiere atacarnos. Dios nos da la fuerza, nos capacita con poder, nos da conocimiento, inteligencia y sabiduría. Pero yo tengo que echarlo. Yo tengo que reprender al enemigo. Yo tengo que reprender mi carne. Yo tengo que hacerlo. Porque la bendición de Dios implica esfuerzo por mi parte. Es como si viéramos un puente donde Cristo se acerca a darme el regalo, pero Dios me está diciendo, pues sube tú. Ven aquí. Y entonces en el camino nos encontramos. Y hay muchos cristianos que no quieren moverse, que no quieren. Sí, yo quiero la bendición, pero ven tú, ¿qué más te da que tú vengas donde yo estoy? No, porque yo quiero que tú recorras ese espacio porque te va a beneficiar, porque vas a ser tratado, porque vas a fortalecerte en el camino. Y al final valorarás más lo que te doy que si te lo llevo a la puerta de tu casa. Como vale más un curso de inglés que haya que pagar que uno gratis. Si tú te das un curso de inglés gratis, no vas. Ahora, si te cuesta 100 euros al mes, te aseguro que vas, porque valoras ese curso. Pasa lo mismo con Dios. Si no te cuesta esfuerzo,
No lo vas a valorar lo que Dios te dé. Y vas a considerar que te lo mereces. Pero si te lo ocurra, vas a decir, es que esto es maravilloso. Y por eso Dios quiere que hagamos ese esfuerzo. No concertarás pacto con estos pueblos, ni con sus dioses. No habitarán en tu tierra, no sea que te hagan pecar contra mí cuando sirva a sus dioses, lo cual ciertamente te será por trampa. Por eso Dios no quería que hubiera vínculos con yugo desigual, porque al final acabarás cediendo, o será un infierno un matrimonio. Cuando los dos no están aún, es como una yunta de bueyes que llevan un carro, que es la familia. Los bueyes deben de llevar el mismo camino, pero si uno quiere a la derecha y otro a la izquierda, acabarán rompiendo el yugo y rompiendo la familia, el carro, que es lo que está ocurriendo hoy día. Satanás quiere eso para gobernarlos a todos. Un pueblo dividido es débil, pero un pueblo unido es fuerte. Así que cuanto más rompa, más fácil es. Y por eso nosotros debemos mantenernos firmes. Muy bien. En el 24 dice, después dijo a Moisés, sube a Yahvé tú con Aarón, Nadab y Abiú. Aarón era el sumo sacerdote, Nadab y Abiú eran sus hijos. Tenía 4, estos eran los 2 mayores. Y eran sacerdotes ayudantes. Al final mueren. Os estoy reventando un poco la historia, pero por su pecado Dios los mata, por entrar en el lugar santo y ofrecer fuego extraño. Pero aquí estaban en orden, haciendo la voluntad de Dios. Las cosas no se pueden hacer a nuestro modo, hay que hacerlas como Dios quiere. Dice que fueron a Moisés, con Aarón, con Abiú, sus hijos, y con 70 ancianos de Israel, los patriarcas de todo el pueblo. Y os postraréis a lo lejos. Estamos en el 24, 1. Solo Moisés se acercará a Yahvé, pero ellos no se acercarán ni el pueblo subirá con él. Hay distintos grados de santidad. Y Moisés está haciendo aquí el tipo de Cristo. Solo mi hijo se podía acercar a él. Pero nosotros podemos acercarnos ahora o no. ¿Por qué podemos acercarnos? Porque Cristo ya ha pagado. Y ahora sí somos santos. Y ahora podemos entrar en su presencia. Es la misericordia de Dios. Si Dios no hubiera enviado a su hijo, nada de nada. No podríamos tener una relación ni una conversación con él. Tendríamos que tener un mediador que dijera, dile a Dios. Sin embargo, tú puedes hacerlo en cualquier lado. Es que ese privilegio no lo comprendemos porque lo hemos tenido. Pero si un sacerdote del Antiguo Testamento tuviera el privilegio que tuvimos nosotros, no se podría creer que yo puedo entrar en el lugar santísimo. Sí, que no soy sumo sacerdote, no importa, el sumo sacerdote murió en tu lugar. Ahora tú puedes entrar y puedes adorar y Dios no te va a matar, porque ya su hijo murió por ti. Es increíble lo que tenemos, pero no valoramos. Moisés regresó y contó al pueblo todas las palabras de Yahvé y todos los decretos, los que hemos estado viendo en estas semanas atrás. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijeron, cumpliremos todas las palabras que Yahvé ha hablado. Donde digo Diego. Eso pasó después. Que en ese compromiso, en ese pacto, que era bueno y Dios lo buscaba, Dios sabía... Pero hay que hacer un pacto, hay que hacer un compromiso. Y escribió Moisés todas las palabras de Yahvé. O sea que todo lo que hemos hablado estaba escrito en un papiro. Solamente los 10 mandamientos o el decálogo es deca, 10, logo, palabra, 10 palabras, eso estaba escrito por Dios en las tablas de la ley. Porque era como diciendo, esto lo ha escrito Dios, la ley moral es eterna y no cambia. La ley ceremonial y la ley civil va a cambiar, ¿por qué? Porque las circunstancias de la vida van a cambiar y ya no hay que hacer sacrificios, ni hay que ir a un altar, ya no hay que derramar sangre, ya no hay que celebrar la fiesta de la Pascua. Se celebra maravilloso, a mí me gusta, pero no es vinculante. Puedes hacerla y no hay ningún problema. El problema es cuando alguien considera que si no lo hace estás pecando. Y entramos en un problema que hoy día nos está asaltando. Así que Moisés escribió todo y levantándose temprano de mañana construyó al pie del monte un altar con 12 estelas. Estelas son como dólmenes o columnas de piedra, cada una representando a las 12 tribus de Israel. El altar ya sabéis que era con piedra labrada, ¿verdad?
No, No, el altar. era piedra no labrada, para no imitar a las prácticas de los otros dioses de Egipto, donde todo se labraba, y ahí están los restos egipcios, todo bien labrado. No, no, no. Y envió a los jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos. Ya sabéis lo que es un holocausto, ¿no? No, Se pone un animal en el fuego y se quema. Es consagración total. Pero hicieron sacrificios de becerros y ofrendas de paz. Esto ya es compartido. Se ofrece un animal, la espaldilla, una parte es para los sacerdotes, porque no tenían territorio ni medios para ganarse la vida. O sea que ellos vivían de los diezmos y de los sacrificios. Una parte era para ellos. Y la ofrenda de paz también se la comía la familia. Comían juntos delante del templo de Dios. Y lo hacían normalmente en el patio. En el patio enorme, allí se celebraba. Yo no sé si ahí cabía todo el mundo, o también se abrían las puertas, pero era cerca, todo en torno a la presencia de Dios. Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y la otra mitad de la sangre la derramó sobre el altar. El altar representa a Dios. Y luego él tomó el rollo del pacto, lo proclamó a oídos del pueblo, lo hizo oficial la ley, proclamando la lazo oficial, y ellos dijeron, cumpliremos y obedeceremos todo lo que Yahvé habló. De nuevo lo dice. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo. O sea, la mitad de la sangre sobre el altar y la otra mitad sobre ellos. ¿Qué es eso? Una firma que rubrica un pacto de Dios con el hombre, donde Dios se compromete a bendecirlo y el pueblo se compromete a obedecerlo. Por eso ahora tenemos un nuevo pacto, dice Cristo. Ya no es el pacto por la sangre de un animal, sino por mi sangre. Aleluya. Pero el pacto es el mismo. Es entre Dios y el hombre. Dios nos bendice y la Iglesia obedece. Por eso es tan importante, hermano, que entendamos que el Señor dice, no quiero tanto sacrificio, sino que me obedezcáis. Lo que yo os diga, hacerlo. Os vais bien. Y a veces nos va mal porque somos tercos, testarudos, o desganados, o desobedientes, o soberbios, o ciegos. Escuchemos a Dios. La palabra nos habla constantemente. El shofar sigue sonando. Hagamos caso y nos va a ir muy bien. Así que subió Moisés con Aarón, Nadab, Abiú y los 70 ancianos de Israel. Y aquí viene algo muy bonito y ya estamos terminando. Y vieron al Dios de Israel. Hace unos días, ¿qué es lo que veían en el Sinaí? Truenos, relámpagos, sonido del shofar, un fuego humeante horrible. Daba miedo. Pero ahora ven al Dios de Israel. Bajo sus pies había como una hechura de piedra de zafiro. El zafiro es azul como el cielo. Está simulando el cielo de Dios. Es brillante el zafiro y es un azul intenso, oscuro, semejante en pureza a los mismos cielos. Y no blandió su mano contra estos privilegiados. O sea, que no los mató. Dios dijo, el que pise este monte, ¿qué dijo? Morirá. Sin embargo, Dios aquí está mostrando no solamente su santidad, sino su bondad, su deseo de acercamiento, su deseo de llegar al pueblo, de darles lo que tiene. Dios no es un Dios severo, duro, tirano, malo. Dios es un Dios justo, pero un Dios bueno. Es un Dios generoso, pero de que demanda obediencia. Por eso, hermanos, y esto es muy importante, no todo el que diga Señor, Señor, irá al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que crea en Dios, no todo el que ore, no todo el que haga buenas acciones vaya al cielo. Va a ir el que obedezca a Dios, porque ese está honrando la sangre del Cordero. Y al final Cristo lo que va a valorar es la fidelidad. ¿Cuánto obedecía a Dios? Eso es lo que va a marcar la diferencia. Por eso pudieron contemplar a Elohim y después comieron y bebieron. Todo encuentro con Dios acaba en comida. Y lo que vieron no fue a Dios. Moisés quiso ver a Dios desde la hendidura de la roca que representa a Cristo. O sea, Cristo sostuvo a Moisés para que Moisés pudiera ver la espalda del Padre.
Y se escandalizaron el pueblo de Israel porque vieron su rostro encendido, que es lo que verían en Moisés, algo sobrenatural. No pudieron ver a Dios. Lo que contemplaron es su gloria, su manifestación. La luz, resplandor, pero era la bondad y la misericordia de Dios resplandeciendo allí. Este pasaje normalmente no se conoce, pero los 70 ancianos, el sumo sacerdote, los hijos del sacerdote Nadab y Abiú, vieron esa gloria de Dios. Y Yahvé dijo a Moisés, sube, y era la quinta subida ya, sube al monte ante mi presencia y permanecerás allí. Ahí no podían estar ya ni los 70, ni Aarón, ni Nadab y Abiú. Y te daré las tablas de piedras con la ley y el mandamiento que he escrito para instruirle. Y se levantó Moisés y también Josué su servidor y subió Moisés al monte de Dios. Josué calladito, pero siempre al lado. No llamaba la atención, no era protagonista de nada, pero estaba ayudando siempre a Moisés. ¿A quién va a levantar Dios? Al que esté apoyando a los líderes del momento, al que esté considerando, al que esté sosteniendo sus manos, al que interceda por ellos. Esos van a ser los que se hereden el hueco que deje la autoridad delegada cuando ya no esté, a los fieles. Y así ocurrió, que cuando Moisés no estaba, ¿a quién eligió Dios? Al que había sido fiel en lo poco, a Josué. Y lo estuvo preparando. Y subió con él al monte de Dios. Y él había dicho a los ancianos, quedaos aquí hasta que volvamos a vosotros. Mirad, Aarón y Hur están con vosotros. Quien tenga asuntos, acérquese a ellos. Está hablando del pueblo. El pueblo se queda abajo y se queda Aarón y Hur. ¿Quién era Hur? Probablemente el cuñado de Moisés, el marido de Miriam. Y estaban allí para ocupar el lugar de Moisés. Y Moisés había subido arriba con Josué. Por lo tanto, ellos estaban allí para controlar los asuntos y el gobierno de Israel. Entonces Moisés subió al monte y la nube cubrió el monte. Y la gloria de Yahvé reposó sobre el monte Sinaí. Ya no había relámpagos, ya no había trueno, ya no había ese temor, ya lo que había era bendición. Y la nube cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. ¿Por qué 6 días? De preparación. Se santificó. Sus pensamientos, los malos pensamientos pasarían. Él estaría centrado en la presencia de Dios allí con Josué. Y necesitó 6 días para prepararse. Yo cuando voy a orar, muchas veces necesito 1 hora para que mis pensamientos se normalicen y pueda de verdad hablar con el Señor. Porque estoy afanado, tengo los problemas, o tengo que hacer esto. Y a veces necesito 1 hora y a la hora ya tengo paz. Y ya estoy hablando con él y ya alabo y hablo en lengua. En fin, para los que hablen en lengua, los que no hablen en lengua, pues disculpar, pero es un don que está en la Biblia y yo lo recibí. Y hablo en lengua y es maravilloso, pero muchas veces estoy en ansiosa inquietud y necesito tiempo para serenarme. Moisés estuvo 6 días porque el encuentro que iba a tener era muy especial. Dios le iba a dar la ley universal para todos los hombres y para siempre. Así que había que estar muy santificado para ese momento. Y al 7º día llamó a Moisés en medio de la nube. Pero la apariencia de la gloria de Yahvé en la cumbre del monte era como un fuego consumidor ante los ojos de los hijos de Israel. ¿Cómo se presentó Yahvé a Moisés la primera vez? Una zarza ardiendo, pequeñita, que no se consumía. ¿Cómo se presenta ahora? Con un fuego consumidor que cubría toda una montaña. Dios ahora se revela con la gloria. ¿Por qué no lo hizo antes? Porque Moisés ahora estaba preparado para conocer más de Dios. Dios no se revela más porque sus hijos no están preparados para descubrir lo que Él es. Por eso cuanto más tiempo está en su presencia, más te revela Dios de Él, más preparado está para comprender lo que Él es. Así que ahora sí podía ver esa gloria que todavía no era Dios. La vio cuando subió al cielo 40 años después, ¿verdad? Porque estamos hablando del principio de la salida de Egipto. Y Moisés entró en medio de la nube y cubrió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Y dice la palabra que no comió ni bebió. Fue un acto soberano de Dios, misericordioso y sobrenatural, que lo tuvo allí 40 días. Después veremos qué pasó cuando bajaron.
¿vale? Vamos a ver qué pasó, porque la cosa quedó ahí. Y en este subir es cuando Dios le dice a Moisés cómo debe ser el tabernáculo y cómo había que construir. Y con esto acabamos ya la ley y esta parte de Éxodo, que es un poquito más complicada, pero creo que Dios nos ha mostrado.